Gloria a Dios. Los ministerios del monte Sión celestial, paz y vida, la palabra de la cruz, presentan la Trinidad de Dios. Hemos estado hablando acerca de la deidad. Hemos venido hablando y demostrando por las Escrituras lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema. Pues en nuestro tiempo existe infinidad de doctrinas acerca de la deidad, y muchos creen de que el Señor es solo uno. Ciertamente es así. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y su contexto dice: para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Si notamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta del plural que hay en la palabra cuando dice: para que todos seamos uno, como tú y yo somos. La palabra somos está en plural. Y hemos venido diciendo acá que el Señor se manifestó en tres personas. A veces encontramos en la Escritura, por ejemplo, donde dice la Biblia en el libro de Isaías: Padre eterno. Entonces muchas veces se piensa de que se refiere al mismo Padre. Vamos a dar un breve resumen de lo que hemos venido hablando según la misericordia y la gracia del Señor. Yo quiero que para que ustedes se pongan al tanto, vayan oyendo y escuchando cada uno de los mensajes que hemos subido, la parte número 1, número 2, número 3, hasta donde el Señor nos haya permitido enseñar acerca de esto, para que no entremos en debates necios, en contiendas, sino que crezcamos, porque el propósito nuestro no es entrar en contiendas y debates de quién tiene más sabiduría y quién no tiene. Si nosotros hacemos mención de alguna institución aquí, simplemente porque no nos queda otra opción u otra forma para señalar cierta doctrina, entonces por ende tenemos que usar la palabra unicidad, tenemos que referirnos a los unicitarios, a los trinitarios, a otra institución. No meramente lo hacemos con el fin de señalarlos o entrar en contienda con alguno de ellos. No, mi querido hermano y amigo, y si así lo entienden, pues han de saber que nuestro fin no es eso, sino dar a conocer las misericordias del Señor y los misterios de Cristo. Entonces decíamos de que cuando oímos la palabra en la Biblia, Padre eterno, luego nuestra hermenéutica es el mismo Padre eterno, y no hacemos la diferencia entre el Hijo y el Padre, o entre el Padre y el Hijo, porque nosotros pensamos de que es el mismo, Padre e Hijo, ahí está, o sea, Hijo, Padre, Padre, Hijo. No hay una diferencia de personas. Pero luego viene la otra corriente que nosotros le conocemos como los trinitarios. Por la gracia de Dios somos más, digo somos, porque yo también soy copartícipe de esta doctrina trinitaria. Y entonces
Cuando oímos eso, de alguna manera nosotros pensamos que se está refiriendo al mismo Padre, pero no. ¿Por qué se le llama Padre Eterno a Jesús acá? Porque como dijimos en el otro punto que vimos recientemente, de que Jesús es el primer y postrer Adán. Y esto no lo digo yo solamente por querer decirlo, sino la Escritura dice en el libro de Apocalipsis: yo soy el primero y el último. Y luego el Señor dice también: con aquella gloria que tuve junto a ti antes de la fundación del mundo. Y luego dice la Biblia: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. De manera que ya existía un prototipo, un modelo. Porque ¿cómo podría decir alguien, hagamos algo similar a tal cosa? Por ejemplo, hagamos un celular igual a ese otro celular. Si no se mira, se podría decir, inventemos un celular. Pero no se puede utilizar el término, hagamos a imagen y semejanza tal cosa. O imitemos aquel par de zapatos. Discúlpenme que les hable según la carne y utilice términos humanos para explicar esto de la deidad, pero es que hay personas que tienen cauterizada la conciencia, que son sordos y ciegos, que no quieren ver, no quieren entender los misterios del Señor. Por eso nosotros tenemos que hablar en el lenguaje humano. Vaya, hablo como loco, como que si estuviese loco, pero es que tenemos que llegar a eso para dar a entender los misterios del Señor, porque hay personas que tienen cauterizada la conciencia y de ninguna manera no entienden este misterio. Y por eso, como la bondad del Señor es grande y Él nos manda a advertir antes de tiempo y fuera de tiempo, para que de alguna manera nadie se pierda, porque esta es la voluntad de Dios, este es el propósito de Dios, que dice de que Él envió a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. ¿Qué dice el Espíritu? Algunos dicen, tienen la venida del Señor como de tardanza, pero el Señor no retarda su promesa, sino que es compasivo y bondadoso, a fin de que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. A igual que Sodoma y Gomorra estaba presto para ser quemada, sin embargo ahí estaba el Señor de alguna manera diciéndole a Lot que saliera de ahí, que saliera de ahí, que salvara su vida. Escapa por tu vida, escapa por tu vida, porque no podemos destruir a Sodoma y Gomorra si tú todavía estás ahí, si no has escapado por tu vida. Y entonces Él te está diciendo a ti, escapa por tu vida, porque el mensaje del Espíritu es: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego dice otra vez: salid de ahí, pueblo mío, para que no tengáis parte de sus plagas. Y por eso es que el Señor está ahí de alguna manera diciéndonos, llamándonos, explicándonos. De alguna manera el Señor tiene paciencia con nosotros. Dice la Escritura que todo el día está ahí con los brazos extendidos, esperando a que nosotros volvamos a la senda, regresemos a Él, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso tenemos que recurrir a esto, para que pueda llegar el mensaje lo más claro que se pueda a todos aquellos que quieran venir antes que llegue aquel gran día del juicio del Señor, cuando la puerta se cierre y ya nadie pueda entrar. Dice la Biblia que cuando el padre de familia cierre la puerta, nadie va a poder más entrar. Hoy es el día, hoy es el día que debes venir, que debes convertirte a Él, que debes entender el propósito del Señor. Entonces decíamos de que el Señor es
es precisamente la profecía que dice Padre Eterno. Se está refiriendo al Señor Jesucristo, y que hay diferencia entre el Padre y el Hijo, y luego nos contradecimos con esto. De ninguna manera, sino solo queremos marcar la diferencia, porque el hermano Pablo dijo una vez que se nota la inferioridad cuando dice, y aquel que sujetó, se nota perfectamente que hubo alguien que sujetó a los pies del Hijo, y esto es Dios. Y luego dice la Biblia, a Dios nadie le ha visto jamás. Y luego dice la Biblia que un día el Señor nos revelará al Padre que habita en luz inmarcesible. De manera que entonces no es el Hijo el Padre, sino que hay una diferencia acá de personas. No es como nosotros confundimos. Voy a hacer un breve repaso del tema que hemos venido viendo. Y entonces, ¿quién es Jesús? Se dice de que tal vez lo vio Moisés junto a la peña. Tal vez le habló a Moisés, y luego nosotros decimos, como locos, que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero déjame decirte algo, que aquel que estuvo junto a Adán buscándole en el huerto de Edén, cuando él cayó, y le dice, ¿dónde estás tú? Y luego Adán responde, yo tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto del árbol que te dije que no comieses? Y Adán respondió, la mujer que me diste, esa me engañó. Y luego Eva responde, la serpiente me engañó. Pero lo que queremos dejar claro es esto: aquel que estuvo ahí buscando a Adán era el Señor Jesucristo. Él estuvo desde el principio buscando al hombre para salvarle, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos de la condenación eterna. El propósito suyo no ha sido que alguien se pierda. Alguien decía, ¿cómo puede un Dios misericordioso echar a las almas al infierno? ¿Cómo puede decir un Dios de amor que existe un infierno? ¿O cómo puede crear un Dios de misericordia un infierno? ¿Cómo puede quemar a su creación ahí por los siglos de los siglos? Pero ese no es el propósito de Dios. Imagínate cuánto tiempo Él ha estado llamando al humano. Él ha estado ahí cada día. Dice el Señor, ha estado madrugando con las profecías. Ha estado ahí advirtiéndole lo que viene sobre esta tierra. Sin embargo, el hombre ha sido necio y rebelde, no ha hecho caso nunca. Pero va a llegar el momento que, como Él dijo una vez, Él se va a reír de nosotros, ya no se va a doler de lo que a nosotros nos pasa entonces. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido rebeldes. Nosotros hemos sido desobedientes y no queremos oír, no queremos escuchar. Y muchas personas se burlan hoy del Señor y dicen, el Señor no viene, el Señor lo está engañado, generación ha venido, generación ha ido. Y esos protestantes fueron engañados.
Su Dios no existe, su Dios no vive. Ya los dejó. De ninguna manera, dice la Biblia, que aunque el hombre tenga por tardanza su venida, Él no retrasa su venida, sino Él la retrasa porque tiene misericordia todavía de nosotros, de la humanidad. Entonces, cuando estemos allá, nosotros vamos a entender y comprender que se nos dio tiempo. Hay personas que viven 70 años, 80 años, hasta los 120 años de vida. Sin embargo, de ninguna manera se han vuelto a Dios. Le han oído, no se han vuelto a Él, sino que le han dado la espalda. Y entonces cuando estén ahí en el lago de fuego, se van a acordar de esto, que tuvieron suficiente tiempo, que oyeron una vez el mensaje que se le dijo: el Señor a nadie está condenando ahora, sino que Él dice: ni yo te condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar más. El Señor dijo que Él no iba a condenar a nadie, sino la palabra que Él había hablado, eso nos iba a sentenciar en el día postrero. Y entonces decíamos que Él desde el principio ha estado buscando al hombre. Desde que cayó, Él vino a buscar al hombre y en su misericordia le hizo vestidos de pieles de oveja para que cubrirles, taparles la desnudez. Les dio cobertura porque Él de ninguna manera los desamparó. Así como Él nos ha dado cobertura a toda la humanidad, Él nos ha cubrido con su sangre. Él ha pagado por nuestro pecado. Él murió por nosotros. Él descendió al infierno, donde fue a arrebatar las llaves de la muerte, y luego subió a lo alto y dio dones a los hombres y constituyó a los ministros para ser embajadores de la palabra de Dios, para que llevemos este mensaje de la palabra de Él a toda criatura, y será predicado este evangelio hasta los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. Cuando esta palabra se cumpla, el fin vendrá, y entonces ya no habrá más salvación. Pero hay personas que no entienden el sacrificio del Señor, lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Pero Él nos ha estado buscando. Entonces ese mismo Jesús se le aparece a Adán cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y Él dice: ya que Adán es mi amigo y he de levantar una gran descendencia a este, y en su simiente serán benditas las naciones, no le contaré lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Y se lo dijo. Era el Cristo que iba en persona hacia allá para ver con sus ojos cómo es que estaba viviendo Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Él halló de que el pecado de Sodoma y Gomorra era grande y había subido hasta el cielo. Y nosotros sabemos qué fue lo que sucedió. De igual manera se le manifestó a Daniel, aquel que ve aquel varón con semejanza de hijo de hombre. Ese era el Cristo. Esas son las manifestaciones del Cristo en el Antiguo Testamento, como nosotros le conocemos. Él desde el principio estuvo hablando y llamando a la humanidad. Él incluso sacó una nación y separó para sí a una nación entera, y es lo que nosotros conocemos como Israel, para llevarnos de alguna manera el evangelio a todos nosotros, para que nadie se perdiera.
sino que todos fueran salvos. Entonces el Señor ha estado allí, llamándonos la atención, atraéndonos en pos de sí. La palabra del Señor no ha menguado durante siglos, durante años, durante décadas. La palabra del Señor ha estado allí, en medio de tribulación, en medio de pruebas, en medio de emperadores que han dictado leyes drásticas para condenar y sentenciar y perseguir a la iglesia del Señor. Él ha tenido siempre su remanente allí, como hoy en día. La palabra del Señor no ha faltado. De generación en generación el Señor nos está llamando la atención para que nadie diga luego en el día final: yo no oí la palabra de Dios. En cualquier idioma, por cualquier medio, el Señor nos ha hablado. Aunque nosotros neguemos esto y digamos y apedremos y matemos, torturemos y callemos a sus siervos, el Señor se levantará otro por la misericordia de Él. Y entonces llegó el momento de que el Señor se reencarnó y nació de una mujer, y Él mismo, cuando fue el amor de Él, Él mismo tuvo que reencarnarse y vino a esta tierra y predicó la palabra haciéndose carne. Dice la Biblia en el primer capítulo y el primer versículo de Juan que el Verbo se hizo carne y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esta es la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en ningún momento en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar de que el Señor es Hijo de Dios, porque Él es Hijo de Dios cuando Él se hizo humano. Por causa de nosotros, Él viene a ser Hijo de Dios. Siendo el Dios, se humilló hasta la condición nuestra, haciéndose hombre, y no solo queda ahí, sino que se hizo siervo de hombre y nos vino a servir. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces dice la Biblia que si alguno desprecia el sacrificio de Dios o tiene por inmundo la sangre del Cristo, para él ya no queda más sacrificio que una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios del Señor. Y no me digan que Dios no es un Dios de amor, porque si esto de plano para usted no es amor, yo no entiendo ni sé qué es amor para usted. Pero muchas personas piensan de que si Dios es amor, debe de aceptarlos tal y como son. Ellos de ninguna manera quieren reconocer sus pecados, de ninguna manera quieren reconocer que están mal. Son igual que algunas personas que tienen alguna enfermedad en sus cuerpos, pero de ninguna manera lo quieren reconocer, sino que ellos quieren siempre creer de que están sanos, pero lamentablemente cuando una enfermedad física llega al cuerpo, es muy difícil echarla del cuerpo. Y no importa que se crea o no se crea que se está enfermo, la enfermedad está allí y ya nada se puede hacer. Y esto precisamente está en el hombre. Dice la Escritura: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y luego dice la Biblia: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Y de ninguna manera se puede quitar aquel decreto que dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. De ninguna manera se puede abolir este decreto, sino solamente en el Señor. Y luego dice la Biblia: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas el que no creyere, dice, será condenado. El decreto solo es abolido en el Cristo. Una vez que alguien llega al Señor, aquel decreto que pesa sobre todo humano deja de ser. Pero si aquel no llega al Señor, de ninguna manera el decreto pasa, sigue pesando sobre el humano. Y luego alguien me dijo a mí de que nosotros cargamos con el pecado de Adán. Decimos nosotros: si Adán no hubiera pecado, nosotros no tuviéramos pecado. Pues por culpa de Adán nosotros somos condenados. Y lamentablemente hay muchos teólogos, muchos pastores, muchos ministros, entre comillas, que andan predicando dentro de su congregación este evangelio, que dicen de que la condenación la traemos de Adán, o que por culpa de Adán nos vamos a ir al infierno. No, mi amigo y hermano, usted se va a ir al infierno por su pecado, no por el pecado de Adán. Adán pagó por su pecado, pero usted está cargando con su propio pecado, no por el pecado de Adán, porque no me va a dejar mentir de que todos pecamos. Si realmente nosotros no queremos cargar con el pecado de Adán, debemos devolvernos a Dios, de creer en el Señor, de ser nuevas criaturas en Él, de creer en el Señor y apartarnos de todo el pecado. Y entonces vendremos a ser nuevas criaturas y se cumplirá en nosotros el texto bíblico que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y luego dice la Escritura también que para aquel que está en Cristo ya no hay ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y estos los que andan conforme al Espíritu. Entonces debemos de entender que nosotros no vamos a ser condenados por los pecados de Adán o porque nuestro padre Adán pecó. No, nosotros vamos a ser condenados por nuestros propios pecados. Porque dígame usted, ¿acaso usted ama la justicia? ¿Acaso cada día usted hace justicia? ¿Acaso usted es justo? No, de ninguna manera, sino que la naturaleza pecaminosa está en usted, y por eso es que usted va a condenación. ¿Por qué? Porque no ha renunciado al pecado, sino que se ha dejado guiar por el pecado. Por eso usted va a ser condenado, no por el pecado de Adán. Como decíamos, Adán cayó y desobedeció a Dios. La palabra de Dios decía: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán no obedeció, sino comió del fruto y murió. Ahora se nos dice a nosotros: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué hacemos nosotros? Seguir pecando. Y ya se nos dijo: la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo nosotros queremos llegar al paraíso? ¿Cómo nosotros queremos tener la vida eterna? ¿Cómo nosotros pretendemos alcanzar las dádivas de Dios cuando nosotros no nos apartamos del pecado? Cuando nosotros no nos apartamos del mundo. Por eso, mi hermano y amigo, si usted quiere
ser salvo. Aún la puerta está abierta. Mientras vivamos, mientras tengamos vida, tenemos todavía esperanza. Aquel hombre junto a la cruz reconoció al Señor y obtuvo salvación en Él. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es don de vosotros, sino es don de Dios. De manera que nosotros somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. No tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer nada, sino solamente creer en el Señor, creer en Él, creer en el sacrificio del Señor. Muchas veces menospreciamos el sacrificio del Señor, tenemos por inmunda la sangre del pacto, pensando de que por demás murió el Señor. Como la doctrina, la que hemos mencionado, decía de que el sacrificio del Señor fue en parte y en parte no. Pero el sacrificio del Señor fue más profundo de lo que nosotros logramos entender. Nosotros entendemos lo que el Espíritu nos da a entender, pero no podemos entender más allá de esto. Pero con lo poco que entendemos, debemos de comprender el amor de Dios, cuán grande es, cuán profundo, cuán alto, cuán ancho, todo lo abarca. Dice la Biblia en alguna parte que los mismos cielos no pudieron contener su gloria. Y por eso miramos la creación de Dios con matices del Señor. El Señor es el mejor pintor del mundo. Toda la belleza de su obra es perfecta. Todo lo que el Señor hizo es recto. El Señor en ese orden hizo al hombre perfecto. La Escritura dice de que cuando Él creaba las cosas, y dice, y vio Dios que era bueno, y fue el día y la mañana el primer día, y luego el segundo día. Y así el Señor fue creando todo. De igual manera el hombre es una obra perfecta de Dios. Pero de alguna manera viene Satanás y viene a arruinar la obra del Señor, engañando al hombre para que de alguna manera nosotros nos opongamos a Dios. Su fin es que nosotros nos perdamos. Y por eso dice la Biblia, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Y por eso Él envió un diluvio sobre la tierra para depurar al mundo, pero salvó a 8 personas, de cuyas personas nosotros somos descendientes. Y hasta acá el Señor nos ha aguantado, hasta acá el Señor nos ha llevado. ¿Cuántos millones de humanos somos hoy en día? Pero cada día irritamos a Dios. Cada día nosotros pecamos, hacemos cosas delante de Dios contra naturaleza para de alguna manera irritarle. Nosotros mismos llamamos el fin de esta tierra, el fin del mundo. Nosotros mismos estamos destruyéndonos. Pero el propósito divino no fue eso. Dice la Biblia que el Señor no creó la tierra en vano, sino que nos la dio a nosotros para que nosotros la habitásemos y nos multiplicáramos sobre ella. Qué bonito hubiera sido de que todos a una hubiésemos obedecido al Señor. Este mundo fuera, este planeta fuera un completo paraíso. Como hay una denominación por ahí, los Illuminatis, que piensan de que esta tierra
piensan de que esta tierra será restaurada y convertida en un paraíso. Pero la palabra de Dios dice claramente que esta tierra no va a ser restaurada. Esta tierra dice que pasará, arderá y habrán nuevos cielos y tierra nueva. Y para ahí nos va a llevar el Señor a todos los que creemos en Él. Pero no se ilusione, no se emocione mucho por el paraíso, porque no le venimos ofreciendo el paraíso. De ninguna manera nosotros somos mercaderes de algún producto para ponérselo bonito. Lo que nosotros queremos que usted entienda es la bondad y la misericordia de Dios, de la deidad, y hemos estado haciendo este resumen para hablar un poco de lo que hemos venido diciendo acerca de la deidad del Señor. Hemos estado hablando acerca de la naturaleza humana del Cristo, de su bondad, la razón del por qué Él tomó forma humana por causa de nosotros. Y nosotros, lejos de andar indagando cosas que no debemos, debemos de estar agradecidos con Él por su obra redentora. Pero muchas veces, en lugar de agradecerle a Él, nosotros vamos más allá y mentimos contra la verdad. Cuando decimos de que María es la Madre de Dios, cuando decimos que María es la esposa de Dios, cuando decimos de que el Cristo no descendió a esta tierra en carne, cuando nosotros tenemos por inmunda la sangre de Él, divagamos y por cuestiones necias nosotros blasfemamos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos queremos hacer sabios en nuestra propia opinión, nos queremos ser maestros y de alguna manera tener nuestra propia corte doctrinal. Hacemos competencia de quién es más sabio, quién es más astuto, pero en eso no se basa el Evangelio. El Evangelio es para salvación. El Señor de ninguna manera es religión. El Evangelio es para salvarnos. El Evangelio es el salvavidas, por decirlo así. Es cual si el mundo estaba sumido, navegaba hacia la deriva en alta mar, hacia el abismo, sin saber a dónde iba. Pero el Señor es el ancla, el Señor es el bote de salvavidas que se acercó a nosotros, y nosotros debemos de pasarnos a ese arca por la cual nosotros seremos salvos. Entonces, lejos de hacer cuestiones necias, debemos de humillarnos delante de Dios, de buscar la guianza del Espíritu, de abrazar el Evangelio y la sana doctrina del Señor antes de debatir y de entrar a cuestiones necias. Y esto no lo digo yo para que nadie o para que alguno no se atreva a debatir, sino que lo haga media vez sea dentro de las Escrituras. Y si no tiene base bíblica o hace una mala interpretación de la Biblia, es mejor que no lo haga. Acá vamos a concluir este resumen. Le invitamos a compartir esta página y si gusta puede darle like. También puede encontrarnos en YouTube, en otras redes sociales. Usted puede tener acceso y de alguna manera, si usted quiere bendecirnos, conseguirnos,
Que el Señor le bendiga ricamente. Llevemos así juntos el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones y seamos copartícipes de la gracia y la misericordia de Dios. Si de verdad hemos creído en el Señor, si de verdad tenemos un solo Dios, un solo Cristo, un solo Espíritu, no entiendo de por qué la división entre nosotros. Pero es necesario que así sea, porque de esa manera se va a poder diferenciar entre la iglesia de Cristo, el remanente escogido de Él, y la falsa iglesia de Cristo, por decirlo así. Pues cualquiera puede tener el sobrenombre de iglesia, pero no cualquiera es iglesia de Cristo. Eso lo decide el Señor y lo ve el Señor. Que la paz, la bondad, la misericordia de Dios Jesucristo sea con todos aquellos en comunión con el Espíritu Santo. Amén.